Ya está grabando, sí, ya. Buenos días, tardes o noches, chicos, a la hora que sea que estén viendo este video. Bueno, como ya habrán visto, pues este es mi primer video en este canal, entre comillas, que pues tiene como objetivo, o tengo como objetivo, ¿no? Subir diferentes videos de diversas patologías, explicándolo de una manera, pues, dinámica, chévere, de manera concisa también, ¿no? Resumida y sobre todo tocando los puntos importantes, ¿no? Que a fin de cuentas pues lo que quiero yo es que se entienda, ¿no? En qué consiste la patología y los diversos mecanismos por los cuales se da. Entonces bien, el día de hoy para este video escogí lo que es derrame pleural, ¿no? Me pareció súper interesante cómo son los mecanismos por los cuales se llega a dar el derrame y cuál es la clasificación que reciben las diversas, ¿no? Causas que tiene esta patología. Bien, antes de ahondar en el tema patológico como tal, quiero tocar conceptos previos que estoy seguro que ya todos sabemos. Sabemos que nuestros pulmones no están revestidos por la pleura, ¿no? Que está compuesta por dos capas. Una de ellas es la pleura parietal y la otra es la pleura visceral, ¿no? Este último es el que está en contacto con los pulmones, ¿no? En la capa más interna, la que está más adherida al tejido pulmonar, y la pleura parietal es la que está más adyacente a la caja torácica, ¿no? Bien, entre ambas capas encontramos lo que es el espacio pleural, ¿no? Como vemos en esta imagen, entre la capa parietal y la capa visceral encontramos la cavidad pleural, ¿no? Cavidad o espacio que en su interior vamos a encontrar líquido, ¿no? Que va a recibir el nombre pues del mismo espacio, ¿no? Líquido pleural, que dependiendo de la fuente, ¿no? La cantidad de líquido va a variar, pero en promedio es de 10 a 15 mililitros, ¿no? Claramente el valor exacto va a variar dependiendo la persona, ¿no? Tanto como su talla, su peso, el sexo y todo ello, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo es que el líquido pleural llega, ¿no? Hacia la cavidad pleural? ¿Cómo es que se forma? Su principal forma, ¿no? De síntesis es a través de los capilares pleurales, ¿no? Este líquido pleural inicialmente es un filtrado, ¿no? De los capilares pleurales, ¿no? De la capa parietal, que gracias a este filtrado es que llega a este espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo se reabsorbe? Es gracias a los vasos linfáticos que se encuentran también en esa misma zona, ¿no? Entonces, mientras que los capilares de la pleura parietal filtran, ¿no? Este líquido hacia el espacio pleural, los vasos linfáticos son los que lo están reabsorbiendo, ¿no? Entonces, esa es lo principal, bueno, la principal manera, ¿no? De síntesis del líquido pleural y cómo es que llega hacia el espacio y es lo que pasa, ¿no? Fisiológicamente en nuestro cuerpo. Otros lugares de síntesis, ¿no? O más que de síntesis, o es de cómo llega el líquido hacia el espacio pleural, es a partir del intersticio pulmonar y dos, desde la cavidad peritoneal, ¿no? Ahora, sobre este último me pareció súper interesante cómo es que llega, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual llega el líquido desde la cavidad peritoneal hacia el espacio pleural, ¿no? Entonces, encontré esta imagen súper interesante que pues se las quiero compartir, ¿no? Y explicarles cómo es el mecanismo. Bien. Eh, este paso de líquido desde la cavidad peritoneal se da gracias a unas estructuras conocidas como estomas diafragmáticos, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Entonces, estos estomas se encuentran en el diafragma, más específico en la parte tendinosa del diafragma, que como vemos aquí sería todo esto, ¿no? Aquí lo vemos también señalado como mesotelio diafragmático. Y bueno, vemos aquí que los estomas son pequeños poros que se encuentran en este diafragma, ¿no? Entonces, esos estomas se encuentran inmediatamente adheridos a lo que son vasos linfáticos, ¿no? Como estamos viendo aquí, representado de color amarillo. Bien, entonces, fisiológicamente en nuestro cuerpo, ¿no? Desde la cavidad peritoneal, que vendría a ser todo esto de aquí, se está resolviendo el líquido, ¿no? Gracias a los estomas que se encuentran en el diafragma y permiten el paso, ¿no? Hacia los vasos linfáticos que están resolviendo ese líquido para pues pasar por el circuito linfático que finalmente va a drenarse, ¿no? En el conducto torácico. Otra manera, como vemos aquí, de drenaje, ¿no? De este líquido es a través del endotelio capilar, ¿no? Que se encuentra por ahí, de los capilares que se encuentran adyacentes a esa zona, ¿no? Pero la principal reabsorción, ¿no? De este líquido es a través de ese sistema linfático.
Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que llegan, ¿no?, hacia la cavidad pleural, hacia el espacio pleural? Bien, una vez que se ha reabsorbido y ya llega, ¿no?, a estos vasos linfáticos, pues se va a topar, ¿no?, en su ascenso de la cavidad peritoneal hacia la caja torácica. Entonces se va a topar con la circulación linfática, ¿no?, de la zona pleural. Entonces, de manera esquemática, ¿no?, aquí se van a encontrar lo que son las pleuras, ¿no?, y es aquí donde va a ascender todo el flujo, ¿no? Y pues en caso de que haya congestión en esta zona, pues toda esa congestión, todo ese exceso de líquido va a ascender hacia el sistema linfático, ¿no?, de la parte pleural. Y es ahí donde pues todo ese sistema de drenaje finalmente se va a ver obstruido, ¿no?, ya que lo va a congestionar también. Entonces se va a ver congestionada tanto la cavidad peritoneal como la cavidad pleural, ¿no?, ya que todo ese líquido ha pasado de manera ascendente hacia el espacio pleural, ¿no?, gracias al sistema linfático, que desgraciadamente debido a esa congestión no puede drenar todo ese líquido y finalmente se estanca en la cavidad pleural. Ahora, gracias a que se da ese cambio de líquido, ¿no?, a ese paso de líquido, uno es a la presión positiva que hay en la cavidad peritoneal, ¿no? Eso permite el ascenso del flujo ascendente, ¿no?, valga la redundancia, hacia los vasos linfáticos. Y dos es la presión negativa que hay en el espacio pleural, ¿no? Entonces, gracias a la presión negativa, todo ese líquido que está ascendiendo lo va a absorber, no lo va a traer hacia ese espacio, ¿no?, y va a generar, debido a la congestión, ese estancamiento de líquido, ¿no?, líquido que finalmente pues termina en el derrame pleural, ¿no?, que es un tipo también que vamos a ver más adelante. Bien, entonces me pareció súper interesante poder compartirles, ¿no?, este mecanismo, ¿no?, que se da, y pues espero que se haya logrado entender con esta imagen. Bien, entonces derrame pleural, ¿no?, ¿qué es? Ahora ya tocando la patología como tal. Bueno, derrame pleural, así a cortas palabras, ¿no?, es un exceso de líquido en este espacio, ¿no? Ahora, el síntoma principal es la disnea, que va a empeorar, ¿no?, con el grado de derrame. O sea, quiere decir que mientras más derrame exista, o no, mientras más líquido exista en el espacio pleural, más sensación de dificultad respiratoria va a existir en el paciente, y pues este síntoma se va a acompañar de dolor torácico. Bien, entonces, ¿cuál es la clasificación del derrame pleural? Esta tiene dos, ¿no? Uno es el transudativo y el otro es el exudativo, ¿no? Entonces son dos bandos que tienen muchas diferencias, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo podemos diferenciarlo. Bien, el transudativo, en resumen también y en cortas palabras, ¿no?, es un desequilibrio en las presiones hidrostáticas y u oncótica, ¿no? También llamada coloidosmótica. Sabemos que en los capilares, ¿no?, existe estas presiones, ¿no?, que ayudan al control del flujo, que son las presiones hidrostáticas y oncóticas, ¿no? Entonces, habíamos visto al inicio que la principal forma, ¿no?, de síntesis del líquido pleural era el filtrado, ¿no?, de los capilares parietales, que se daban gracias a la presión hidrostática que existe ahí. Pero cuando hay un desequilibrio, ¿no?, en estas presiones, claramente va a haber un ultrafiltrado, no va a haber un exceso de filtrado, ya que las presiones no están cumpliendo bien su labor, ¿no? Entonces es ahí donde va a haber un exceso de filtrado que va a terminar, ¿no?, en el derrame pleural. Bien, por otro lado tenemos al exudativo, ¿no?, que nos va a indicar daño o inflamación tanto de pleura u otro lugar adyacente, ¿no?, que también esté sufriendo de estos mecanismos, ¿no? Entonces, este derrame, ¿no?, exudativo puede indicarnos ello, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos, ¿no?, que pueden terminar en un derrame exudativo. Bien, ahora para poder diferenciar entre uno y otro, yo tengo los criterios, ¿no?, los criterios de Light, que nos van a ayudar a poder diferenciar cuando tengo yo un derrame de tipo transudativo y cuando tengo yo un derrame de tipo exudativo. Bien, los criterios de Light tenemos tres, ¿no? El primero de ellos es proteínas de líquido pleural entre las proteínas séricas que tienen que ser mayor a 0.5, ¿no? O sea, el cociente que yo tengo que obtener es de 0.5. O bueno, mayor o igual a este 0.5, ¿no? Entonces, cuando yo cumplo, ¿no?, este criterio, estoy cada vez más cerca, ¿no?, a un derrame exudativo. ¿Cuál es el siguiente criterio? Es el LDH de líquido pleural
¿no? Dividido con el LDH de sérico, ¿no? En sangre, mayor o igual a 0.6, ¿no? Entonces, este es otro criterio que en el tipo exudativo se debe cumplir. Y finalmente tengo un LDH de líquido pleural que excede las 2/3 partes del límite superior en el suero, ¿no? Entonces, tengo 3 criterios, ¿no? Que el derrame exudativo generalmente va a cumplir, o en todo caso 100% va a cumplir, ¿no? El derrame trasudado no cumple ninguno de estos criterios. Por ello es que me ayuda a diferenciar cuando yo tengo un derrame exudativo y cuando yo tengo un derrame trasudado. Entonces, en resumen, ¿no? Derrame exudativo cumple uno de estos 3 criterios, o en la mayoría de casos los 3, y el derrame trasudativo no me cumple ninguno de estos criterios. Ahora, otro examen que yo tengo que valorar es el examen de glucosa en el líquido pleural. Generalmente en el derrame exudativo yo tengo una glucosa menor a 60 miligramos por decilitro en el líquido pleural. Bien, ¿esto a qué hace referencia o por qué se da? Debido a que la causa, ¿no?, de los derrames exudativos generalmente son por daño o inflamación, hay diferentes microorganismos que pues empiezan a consumir esta glucosa, o en todo caso la fisiopatología que se está dando no permite el correcto transporte de la glucosa, y es por eso que se ve disminuida, ¿no? Entonces siempre en el derrame exudativo vamos a encontrar un valor de glucosa menor a 60 miligramos por decilitro, ¿no? Todo lo contrario en el trasudado, ¿no? En el derrame de origen trasudativo, que vamos a encontrar la glucosa mayor a 60 miligramos por decilitro. Esto se da debido a que, pues como ya bien estamos hablando, el trasudativo es un filtrado de la misma sangre, ¿no?, del mismo plasma, por lo cual pues los niveles de glucosa se van a encontrar prácticamente iguales en ambos líquidos, ¿no? Tanto séricos como en el líquido pleural de origen, derrame pleural de origen trasudativo. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de lo que son los derrames pleurales de tipo trasudativo. Aquí encontramos principalmente 2. El primero de ellos es la insuficiencia ventricular izquierda, que va a venir a ser la primera causa de derrame pleural. Bien, entonces esto puede ser probablemente alguna pregunta de examen, ¿no? Entonces es muy importante que sepan, ¿no?, reconocer que la insuficiencia ventricular izquierda va a ser la primera causa de los derrames, ¿no?, y va a pertenecer al grupo de los trasudativos. Ahora, el diagnóstico para el derrame pleural de este origen, ¿no?, de insuficiencia ventricular del lado izquierdo, es la radiografía de tórax, ¿no? De esta manera yo lo puedo diagnosticar para poder pues darnos un indicativo, ¿no?, hacia qué etiología, ¿no?, tenemos en este tipo de derrame, ¿no?, cuál es la causa de este tipo de derrame. Entonces en la radiografía yo voy a encontrar líquido, ¿no?, en los campos pulmonares, que generalmente es bilateral, ¿no? Ahora, yo, ¿cómo confirmo mi diagnóstico? Esto mediante una toracocentesis, ¿no?, con un objetivo diagnóstico. ¿Qué voy a dosar aquí, o qué quiero encontrar en este líquido que he obtenido a través de la toracocentesis? Lo que quiero encontrar aquí es este marcador, ¿no?, que es el NT-proBNP, ¿no?, que es un marcador de la insuficiencia cardíaca, ¿no?, que es la patología de la que estamos hablando. Entonces, cuando yo hallo este marcador en el líquido pleural, ¿no?, el NT-proBNP, mayor a 1500 picogramos por mililitro, ya es un indicativo, o mejor dicho, un diagnóstico 100% asegurado de que mi derrame pleural es de origen, ¿no?, por una insuficiencia ventricular izquierda. Entonces, de esta manera yo diagnostico cuál es la causa de mi derrame pleural, ¿no? Y en este tipo de pacientes lo que se puede hacer es una toracocentesis, pero también con el objetivo terapéutico, ¿no?, de aliviar los síntomas. Y lo principal es tratar la insuficiencia cardíaca, ¿no?, ya que por más que se realice diferentes toracocentesis, si el corazón sigue fallando va a haber diferentes cuadros, ¿no?, y va a recaer nuevamente el paciente con el derrame pleural, ¿no? Entonces lo que se trata principalmente es la insuficiencia ventricular, para que así el corazón pueda cumplir bien su labor y ya no haya problemas con respecto a la pleura, ¿no?, con respecto al derrame pleural. Bien,
La otra causa de derrame pleural transudativo es el hidrotórax hepático, ¿no? Que se presenta en el 5% de pacientes con cirrosis y ascitis, ¿no? Que es el acúmulo de líquido en el espacio peritoneal. Y bien, este derrame se produce predominantemente en el lado derecho, ¿no? Ahora el tratamiento es una toracocentesis con el objetivo terapéutico, ¿no? De aliviar los síntomas del paciente, y la restricción de sodio y la administración de diuréticos, ¿no? Para poder liberar todo el líquido en exceso que tiene el paciente tanto en cavidad peritoneal como en cavidad pleural. Bien, ahora nos vamos con el otro grupo, ¿no? Que es el derrame pleural de tipo exudativo. Y bien, aquí tengo a la primera causa, ¿no? Que es el derrame paraneumónico, que va a ser la primera causa de derrame pleural exudativo en Estados Unidos. Ahora, la complicación de este tipo de derrames, ¿no? Paraneumónico es el empiema, ¿no? Que es en la vista macroscópica la presencia de pus, ¿no? En el líquido peritoneal, que pues nos va a dar diferentes indicativos, ¿no? Uno de ellos es la complicación de un derrame paraneumónico. Y bien, el tratamiento para este tipo de pacientes es la toracocentesis, ¿no? Nuevamente para aliviar los síntomas del paciente, pero solamente se va a realizar si el líquido, ¿no? Que se encuentra en este espacio va a separar el pulmón de la pared torácica más de 10 milímetros, ¿no? Entonces, si el paciente cumple con este criterio, es ahí cuando yo realizo este tipo de procedimiento que es la toracocentesis. Ahora, cuando yo pienso en un procedimiento mucho más invasivo que la toracocentesis, ¿no? Cuando yo pienso en realizarla, cuando el paciente cumple, ¿no? Uno de estos criterios, ¿no? Que es el líquido pleural loculado, el líquido pleural con un pH menor a 7.20, una glucosa en líquido pleural menor a 60 miligramos por 100 mililitros, una tinción de Gram o cultivo de líquido pleural positivo, o pus en el espacio pleural, que es el empiema, ¿no? Entonces, cuando el paciente cumple uno de estos criterios, yo pienso en hacer un procedimiento mucho más invasivo que la toracocentesis, que como vemos acá, colocado, ¿no? Esta fuente pues es del Harrison. Lo que mencionan es que el siguiente procedimiento que se puede hacer es la colocación de una sonda torácica con instalación de una combinación de un fibrinolítico y una DNasa, ¿no? Ahora, ¿para qué el fibrinolítico? Para romper los septums que se puedan formar, ¿no? Con fibrina en este tipo de casos, ¿no? Que dificulten que se pueda drenar correctamente el pus. Y la DNasa, ya que generalmente este contenido purulento contiene restos celulares, ¿no? Sobre todo de neutrófilos, entonces eso lo vuelve mucho más espeso y mucho más difícil de drenar. Entonces, gracias a este fármaco, ¿no? Esta DNasa, yo puedo romper todo ese material, ¿no? De los neutrófilos, su material nuclear, para poder así facilitar el drenaje de este pus. Bien, otra causa de derrame pleural exudativo es el derrame secundario a una neoplasia maligna, que va a ser el segundo tipo de derrame pleural exudativo, ¿no? Entonces teníamos como primera causa al derrame paraneumónico y como segunda causa a las neoplasias malignas, ¿no? ¿Cuáles son las causas o los cánceres o las neoplasias más frecuentes, ¿no? 1, el carcinoma de pulmón; 2, el cáncer de mama; y el linfoma, ¿no? Estos tres corresponden al 75% de los derrames pleurales de origen no por neoplasia. Bien, el diagnóstico para este tipo, ¿no? de causa es el análisis citológico del líquido pleural, o en todo caso la toracoscopía en caso el análisis citológico sea negativo y uno sigue sospechando, ¿no? de esta causa. Tratamiento para este tipo de pacientes: si en caso le impide una vida normal, ¿no? al paciente y se puede, ¿no? remediar con una toracocentesis terapéutica, se va a considerar las siguientes acciones. 1, la inserción de un catéter pequeño a permanencia, y 2, la toracostomía con catéter e instalación de un esclerosante como doxiciclina, ¿no? Ahí las dosis 500 miligramos. Ahora, ¿qué sucede aquí o por qué esto, no? Si bien, como dice acá, si el paciente alivia sus síntomas con una toracocentesis terapéutica y claramente aún no se trata la causa principal, que es la neoplasia, el paciente va a estar volviendo a presentar estos cuadros de derrame, ¿no? Y no todas las veces se le va a hacer la toracocentesis, o no es óptimo, ¿no? para el paciente, o no es cómodo para él. Entonces se piensa, ¿no? en estos posibles procedimientos,
que es el catéter, ¿no? Permanencia para que el líquido drene a forma que se empiece a formar, ¿no? Y comience a emposarse, ¿no? Y generar el derrame como tal, ya pueda ir drenando solo, ¿no? Y el 2, que la toracostomía con el catéter puesto, pero ya aquí le añadimos un esclerosante que es la doxiciclina. Ahora, esta doxiciclina es un irritativo que va a generar que la pleura parietal con la pleura visceral se junten, ¿no? Al irritar este espacio, yo genero la irritación de ambas pleuras y va a generar que se junten y se cierren, ¿no? En otras palabras, que se peguen. Entonces eso va a generar que el espacio pleural se anule y el líquido ya no pueda emposarse, ¿no? Para que se entienda en este espacio, ¿no? Y eso puede ser un método de tratamiento para el derrame pleural de tipo por neoplasia, ¿no? Esto claramente hasta que se trate, ¿no? La causa principal, ¿no? Que es el carcinoma, el cáncer o el linfoma, ¿no? Dependiendo de lo que pueda presentar el paciente. Bien, otra causa, ¿no? De tipo exudativo es el derrame secundario de embolia pulmonar, que es el trastorno que pasa más inadvertido, ¿no? Es el que con más frecuencia pasa sin que los doctores se den cuenta, ¿no? O el que menos sospecha despierta, ¿no? Bien, entonces el diagnóstico para este tipo de patología es la tomografía o arteriografía pulmonar. El tratamiento para ello es el mismo, ¿no? Que para una persona que tiene embolia pulmonar, ¿no? Entonces, en este tipo de patologías, el tratamiento pues, que se le da a estos pacientes es el mismo. Y bien, tenemos ahora la pleuritis tuberculosa, que es la causa más frecuente de derrame pleural exudativo en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo en la que la tuberculosis es endémica, ¿no? Entonces, este tipo de pleuritis tuberculosa se asocia a la tuberculosis primaria, ¿no? Que se da en aquellos pacientes que no han sido expuestos anteriormente al Mycobacterium tuberculosis. Ahora, el diagnóstico para la pleuritis tuberculosa son dos, ¿no? Uno de ellos es los altos contenidos de adenosina desaminasa, más de 40 unidades internacionales por litro, y el interferón gamma, ¿no? 140 picogramos o más de 140 picogramos por mililitro. Entonces, yo hallo uno de estos dos marcadores y pues ya sospecho, ¿no? Y diagnóstico de pleuritis tuberculosa, obviamente, esto añadido, ¿no? Con una buena anamnesis en lo cual nos indique, ¿no? Si el paciente ha estado en contacto con alguna persona con enfermedad no diagnosticada de TBC o si ha estado en algún lugar endémico de este Mycobacterium. Bien, finalmente, no finalmente, ¿no? Pero aquí para ya ir terminando, tenemos al derrame secundario de infección viral, ¿no? Que casi 20% de estos derrames no son diagnosticados, ¿no? Ahora, ¿por qué no son diagnosticados? Porque al ser de origen viral, pues generalmente los síntomas remiten solos, ¿no? O desaparecen de manera espontánea. Entonces, lo que menos se quiere es que si el paciente no tiene afectación clínica, pues no se inflinja daño, ¿no? Ya que si no tiene afectación clínica, no presenta síntomas y encima este tipo de infecciones remite sola, pues sería un daño para el paciente o un procedimiento que no lo amerita, ¿no? En caso que pues, sea por este tipo de infecciones, ¿no? Ya que pues como menciono va a remitir sola. Entonces sería en vano hacer un procedimiento aquí. Bien, otro tipo importante de derrame pleural exudativo es el quilotórax, ¿no? Que se genera cuando el conducto torácico se rompe y se acumula quilo en el espacio pleural, ¿no? Ahora, ¿cuál es la etiología, ¿no? del quilotórax? Traumatismo quirúrgico, que es el más frecuente, ¿no? Y tumores en el mediastino, ¿no? Cualquiera de ellos que pueda afectar, ¿no? al conducto torácico, en todo caso romperlo, va a generar, ¿no? este quilotórax. Ahora, el análisis biológico va a mostrar una concentración de más de 1.2 milimoles por litro o 110 miligramos por 100 mililitros, ¿no? Entonces, siempre que hay un quilotórax, se hace este análisis bioquímico y pues va a salir positivo para esta cantidad de triglicéridos, ¿no? El aspecto que nos da este kilo es un aspecto lechoso, ¿no? Como se ve en esta imagen. Y bien, el tratamiento de elección para este quilotórax es
generalmente, ¿no?, la inserción de una cánula de pleurostomía que permita, ¿no?, el drenaje. Y otro tratamiento alternativo es la ligadura de este conducto torácico, ¿no?, para que así ya no pueda seguir derramándose el quilo, ¿no?, que proviene de esta estructura. Y bien, como último, ahora sí, tenemos al hemotórax, ¿no?, que pues como su mismo nombre lo dice, ¿no?, hemo viene de sangre, entonces va a ser líquido pleural sanguinolento, ¿no? La etiología para esta patología es el traumatismo, la rotura de un vaso, ¿no?, o un tumor. Y bien, ¿cómo diagnostico un hemotórax, ¿no? Se le hace un análisis, ¿no?, y el hematocrito en el líquido pleural tiene que ser 50% mayor en comparación al de la sangre periférica, ¿no? Una vez que se cumple este criterio, yo puedo diagnosticar un hemotórax, ¿no?, o puedo decir que eso es un hemotórax. Tratamiento: cánula de toracostomía, que permite cuantificar de manera continua, ¿no?, cuánto de sangre se está perdiendo, y si la hemorragia pleural está superando los 200 mililitros por hora, en este caso ya se debe considerar la embolización angiográfica, una toracoscopía o en todo caso, ¿no?, tratamiento quirúrgico, que es la toracotomía. Bueno, en estos casos ya en el que el paciente está perdiendo pues mucha sangre en tan poco tiempo, pues ya se requieren otros procedimientos mucho más invasivos, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo, ¿no? Aquí pues hay una tabla, ¿no?, que la saqué del Harrison. De hecho, toda mi exposición está basada, ¿no?, como fuente en el Harrison, que lo pueden encontrar ahí también. Y vemos, ¿no?, diferentes causas, ¿no?, quizás otras más raras que otras, de los tipos de derrames tanto transudativos como exudativos. Por ahí vemos también, ¿no?, algunas pleuropatías generadas por fármacos, ¿no? Ahí vemos a la amiodarona, ¿no?, a la nitrofurantoína, ¿no?, fármacos conocidos que pueden generar este tipo de complicaciones. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por esta clase, exposición, como gusten llamarlo. Espero que se haya entendido, ¿no? Espero que haya sido de su agrado también. Me voy a sentir youtuber al decir esto, pero pues cualquier sugerencia, pregunta o otra patología que quieren que se toque, ahí abajo en los comentarios lo ponen. Así que ya pues, eso, con un like me ayudan bastante y saber si les gustó, ¿no?, sobre todo. Así que bueno, eso, espero que tengan un buen día o que hayan tenido un buen día, en caso sea noche, y si Dios quiere nos vemos en un próximo video. Chao.